Amigos, bienvenidos a una edición más de este su programa, La Noticia Internacional. Y quiero darle las gracias a nuestros socios fundadores, socios honorarios del Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, por el encargo maravilloso que nos dan de expresar a través de nuestros programas todo lo que es el trabajo hecho de la preservación del patrimonio material e inmaterial de la nación a través de nuestro canal, el Canal Cultural del Perú. Ya está con nosotros Kiki Sánchez, directamente desde Miami, en los Estados Unidos. Kiki, muy buenas noches. Sergio, encantado de compartir este lindo momento. Realmente es una noche muy especial, una noche demasiado especial, lo diría yo. En mi opinión, a mi humilde opinión, tenemos al músico peruano más importante de la historia del Perú. Y no solamente de la historia de Perú, de la historia de los Estados Unidos o de la historia mundial. Es un percusionista, baterista, que ha tocado, pues si tenemos que dar la lista de todos los artistas con el que ha trabajado él, nos quedaríamos hasta las 7 de la mañana. Por ejemplo, Whitney Houston, Chick Corea, Anita Baker. También ha trabajado para decir solamente unos 3 o 4, muchas películas, demasiadas películas, como la película de Superman y demasiado, por decir. Yo digo esto muy seriamente y lo digo con autoridad: el músico peruano más importante de la historia del Perú, porque realmente para todos los músicos que hemos estudiado aquí en los Estados Unidos, definitivamente tenemos que estudiar lo que este señor hizo en los años 70 con el grupo más importante de jazz fusión, con Weather Report. Realmente lo que hizo este señor fue algo maravilloso. Señoras y señores, le presentamos al maestro, al gran Alex Acuña. Adelante, Alex. Un placer, gracias. Estoy en realidad, muy honrado por este momento especial. Me gusta compartir sobre todo de la vida cultural, de la vida familiar, la vida espiritual y todo eso, ¿no? Porque llevo muchos años viviendo ya, como decía antes, y ha sido un privilegio grande haber sido, ¿cómo se dice? Llamado, buscado, encontrado, apartado y sobre todo ungido para poder representar a mi tierra y también representar a toda la América Latina, sobre todo porque llevo muchos años viviendo en este lindo país que cuando llegué me abrazó, me recibieron con los brazos abiertos, y hacen 57 años que vivo acá en Estados Unidos, y hacen 57 años que estoy grabando en toda clase de discos y televisión y películas y tocando. Ayer casualmente hice un video con Herbie Hancock y Justo Almario y Marcus Miller, y todos los días es algo nuevo, diferente. Es una linda plataforma que Dios me ha dado desde cuando yo era muy pequeño, ¿no? Y en realidad es algo que me gusta siempre brillar para poder representarlo, sobre todo, ¿no? Y yo represento a Dios primeramente, a mi familia, a mi tierra y al mundo entero. Encantado, don Alex. Cuéntanos un poco de su comienzo, la transición de Perú, y tengo entendido que vivió varios años en Puerto Rico. ¿Nos pudiera decir algo al respecto, por favor? Sí, claro, cómo no, sí. Yo desciendo de una familia de músicos. Mi papá del puerto de Eten, que está al lado de Chiclayo, ¿no? Entonces mi mamá es de Yungay, mi padre de apellido Neciosup, porque es un apellido Nailamp, descendiente de los mochicas, y mi mamá es Acuña, que es un apellido descendiente de judíos de España. Entonces, fuimos 11 hermanos, 6 varones y 5 mujeres, y siempre existió la música. Éramos muy pobres, porque así se tenga dinero, con 11 hijos no vas a tener dinero, porque si tienes que educarlos a todos y darle de comer todos los días. Mi mamá se levantaba a las 6 de la mañana y hasta las 7 de la noche no terminaba de salir de la cocina, ¿no? Era todo el día cocinando para 11 músicos exactamente. Y los músicos comen bastante. Entonces, eso es verdad.
Y nada, pues en mi casa parecía un conservatorio. En cada cuarto había un hermano mío practicando, estudiando las clases. Mi papá era disciplinario, músico, no solamente intelectual, pero un músico de mucho feeling, como dicen en Estados Unidos, y de mucho swing, como dicen en Sudamérica, y conocedor de toda clase de música, de la música clásica a la música popular, y les enseñó muy bien a todos mis hermanos. Ahora, yo digo les enseñó porque a mí él no me enseñó, a mí no me enseñó nadie, me enseñó Dios. Este, yo estaba en las clases cada vez que él le daba una clase a mis hermanos y así aprendí a tocar trompeta y aprendí a tocar un poco de piano y eso. Pero la percusión me llamó. Entonces, una vez, cuando uno de mis hermanos no pudo asistir a una de los compromisos, de los bailes que tenían mis hermanos en Barranca, porque vivimos en esa zona del norte de Lima, el pueblo chico de Pativilca, donde vivió Simón Bolívar, vivió ahí sus últimos años. En fin, ahí nací yo, ahí nos criamos y ya estábamos pues en el departamento de Lima y entonces uno de mis hermanos, creo que como dicen normalmente en el Perú, se escapó con su esposa, con su novia, ¿no? Él tenía 17, 18 años, algo así. Y era el baterista y el trompetista también del grupo, entonces se quedaron sin baterista. Pero como yo siempre estuve en los ensayos, yo escuché todas las canciones como eran, me las aprendí de memoria, siempre estaba sentado debajo de la mesa y escuchando nada más. Entonces, ellos preocupados, mi padre, mis hermanos mayores, ¿y ahora quién va a tocar la batería? Y yo salgo debajo de la mesa, digo, ¡yo! Y todos me dijeron, pero si nunca te hemos visto tocar, tú nunca has tocado, porque mi mamá no quería que yo fuera músico, mi mamá quería que yo tuviera una profesión, según ella, que fuera mecánico o carpintero o algo así, ¿no? Entonces, yo le digo, no, yo escucho todo, siempre he estado escuchando ahí abajo, a veces me quedaba dormido escuchando los ensayos y las clases de ustedes y todo, yo sé todo lo que está pasando musicalmente en la casa. Y es la primera y única vez en mi vida que me audicionaron. Mi familia me audicionó. A ver, tócate algo, ok. Ah, tú, y yo hacía todos los cortes, como dicen en el Perú, todos los cierres y todos los abanicos y timbales con bombo, con todo, ¿no? Con la justa llegaba la batería, pero dice, wow. Y entonces mi mamá sale de la cocina, dice, le tienen que pagar lo mismo que le pagaban al otro, ¿ah? No porque es el chiquito y el menor y le van a pagar a otro precio, a él le pagan igual. Y mi mamá se volvió ahí mi manager, ¿no? Y después, ya cuando más o menos mis hermanos todos emigraron para Lima, lograron ser los mejores músicos en Lima, grabaron con todo el mundo, tocaron en la televisión con todas las orquestas, en la radio, en esa época se tocaba en la radio, orquestas, conciertos en la radio, Victoria, Radio Nacional, Radio La Crónica. Y estoy hablando pues de los 60, ¿no? Entonces, uno de mis hermanos me llama, me dice, oye, a mí me decían Cano, Canito. Oye, Cano, porque Alejandro, a muchos le decían Jano por Alejandro, entonces a mí me decían Cano para diferenciarme. Oye, Cano, ¿por qué no te vienes a Lima? Aquí no hay muchos músicos como tú. Y yo digo, bueno, búsquenme un apartamento para llevar a mi mamá, a mis hermanas y a mi sobrino. Y y voy a Lima, llego en el año 1962 y enseguida a los 3 meses ya yo estaba trabajando en el Canal 13, en el hit de la una con Maluenda y en el Canal 2 con Rulito Pinasco en el Canal 2 en la avenida Tacna y el Girón Lima. Y grabando me hice baterista estable de la Odeón Yemsa que quedaba en la avenida Colonial, donde el director musical era Eulogio Molina y el que era el manager general de ese estudio se llamaba don Augusto Sarria. Tengo buena memoria, todavía me acuerdo. Wow. Entonces, sí, y ahí empezó mi carrera y solamente viví 2 años y medio en el Perú. Una noche vino Pérez Prado y me vio tocando ahí en un programa de televisión y después que toqué la primera canción mandó
a la persona que estaba viajando con él, le dice, yo quiero llevarme a ese chiquito para Estados Unidos, que toque con mi banda, pero antes hacer una gira por Sudamérica con él. Y bueno, me contrató y ya el resto es historia. Vine a Estados Unidos en el año 1964. Perdón, llegué a Lima en el 62. Salí de Lima en el 64. Yo solamente viví en Lima 2 años, ¿ah? Wow. Sí. Entonces, y en Lima en esos 2 años le compré un apartamento a mi mamá, compré un carro, tenía todo, tenía mi chofer y todo. Yo solamente contaba con 18 años. Pero todo esto lo digo porque como un joven de esa edad era muy diferente. En Lima tener un carro en esa época era tener mucho dinero, en los 60. Nadie, no todo el mundo tenía carro, menos los músicos, ¿no? Claro. Pero yo tenía un carro con un chofer porque era menor de edad, no podía manejar. Ah, qué Y él me lindo. llevaba a todos los guisos, como decíamos, a todos los chivos, y me armaba la batería y me recogía y me llevaba porque lo tenía ocupado yo todos los días, todo el día. En fin, vengo de Estados Unidos, ya la historia comienza ahí, la historia de mi nueva historia de mi vida acá en este precioso país y en el cual ya me siento bien cómodo y todo lo demás, pero podemos continuar si hay otra pregunta. Sí, cómo no. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Kiki. Sí, yo creo que muchas preguntas, ¿no? Pativilca, la tierra que lo vio despegar, seguramente, eh, como decimos acá en el Perú, mataperreado, ¿no? De muchacho, de joven, y después la música lo viene envolviendo, ¿no? Cuando yo le digo, por ejemplo, los Tropical Boys, ¿no? Que debe haber sido, pues, debe de ser eso una fotografía en el tiempo, ¿no? Sí, sí, Esta claro. bandita, ¿no? Tan, tan presente en los escenarios musicales, ¿no? Sí, eso fue en la provincia de Chancay. No fue en Lima. En Lima no fuimos con la Tropical Boys. En Lima ya todos mis hermanos estaban tocando con diferentes orquestas. ¿Cómo se llamaba? Freddy Roland, Enrique Lynch, Cabañaro y todos esos grandes directores musicales que había en esa época, allá en el Perú, en esa época, ¿no? Y los programas de televisión y las grabaciones, en fin. Pero sí, no quisiera quedarme mucho en la historia de Pativilca porque hay mucho que contar, ¿no? Me Claro, por gustaría contar la supuesto. cosa que sucedió acá en Estados Unidos porque al yo llegar a Estados Unidos, en realidad, sí, esto es sinceramente la pura verdad. Yo no soy una persona religiosa, pero tengo que hablar lo que es la verdad. Y yo creo que este es un momento oportuno de que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar esta verdad. Es una verdad de vida. Dios usó a Pérez Prado para que me traiga a Estados Unidos, para que yo conociera a su hijo, para que Dios lo trajo lo envió a Pérez Prado, tráete a Alex, y era para que yo conociera al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo siempre, a los 7 años de edad, yo establecí mi relación personal con Dios. Desde los 7 años, yo le pedí lo que yo quería hacer. De los 7 años, yo ya sabía lo que quería hacer y es exactamente lo que he hecho en Perú, en Puerto Rico, en Las Vegas y ahora mismo en Los Ángeles y en toda la tierra. Entonces, ¿por qué yo cuento esto? Porque se extiende la parte espiritual. Toda mi familia se convirtió a Cristo, somos cristianos. Tengo sobrinos que son pastores, uno pastor de Agua Viva allá en Lima, Perú, y el otro pastor de una iglesia aquí, bautista en Miami, y también son grandes músicos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque, aunque es el final de toda la conversación, es porque la música fue una plataforma que Dios me dio, pero más que nada fue para yo poder verdaderamente cooperar con mi país. No solamente darle el nombre a mi país, sino físicamente, espiritualmente y mentalmente, Dios me usó para mi país. Yo he trabajado con misioneros, con los cuales a mis 3 misioneros americanos en el Perú, que ahora tienen grandes iglesias, el pastor Robert Barriguer,
que Dios nos ayudó, nos dio, verdaderamente nos visitó y nos bendijo para nosotros poder ayudar a mi tierra y regalar 72,000 sillas de ruedas. Entonces quiere decir que yo también he sido misionero evangélico en mi propia tierra, que muchos no lo saben. Todos saben, Alex Acuña, que tocó con Madonna, que tocó con este, con lo otro, está bien, todo eso, pero esa es plataforma, ¿no? Y todavía yo sigo en eso, todos los días, grabo todos los días, tengo mi estudio aquí en mi casa, en fin, pero es una bendición grandísima, ¿no? Y me ha dado una familia lindísima, mi esposa bellísima, con mis 5 hijos bellísimos y 9 nietos preciosos y una carrera increíble. Entonces, ahora empiezo a contar lo que sea a través de la dádiva musical. Entonces, vengo con Pérez Prado, hago 10 meses de gira por Estados Unidos, aprendí un poco de inglés y desde Perú vine con mi residencia permanente, o sea, no vine con una visa especial de trabajo, ni de turista, ni nada por el estilo. Vine porque cuando fuimos a firmar el contrato, como yo era menor de edad, mis padres me llevaron para firmar los contratos y arreglar lo económico y todo lo demás. Entonces los embajadores americanos que estaban ahí viendo, porque querían conocer a Pérez Prado y todo eso, y vio que se estaba trayendo un músico peruano para Estados Unidos, dijeron, no, a Alex hay que darle la residencia, porque se va por 10 meses a trabajar con Pérez Prado, para que no esté renovando ni nada por el estilo. Y bueno, así llegué a Estados Unidos, llegamos a Nueva York, estuve 5 días ahí, vi tremendos músicos, a Mal Davis, a Jim Krupa y todo eso. Después vengo a Los Ángeles, ni bien llegué a Los Ángeles, enseguida me inscribí en el sindicato de músicos, que esa es otra historia grandísima. Después empezamos a ensayar y nos fuimos a Las Vegas. En Las Vegas tocamos 3 semanas en el Hotel Tropicana, y Pérez Prado me daba la oportunidad de yo lucirme, como dice, hacer un solo de batería y eso, ¿no? En medio del show. Y en esa época, como era muy estricto que una persona joven, menor de edad, pudiera estar o caminar por los casinos de Las Vegas, entonces designaron una persona, ¿cómo se dice? Un guardia de seguridad para que me recogiera de mi cuarto y me trajera hasta el estrado, y después que terminara el show me llevara otra vez a mi cuarto, ¿no? Entonces todas esas cosas las iba aprendiendo conforme pasaban los días, y es una cultura nueva. Para mí era una cultura nueva, una ciudad grandísima, todo un idioma diferente, todo era distinto a lo que yo estaba acostumbrado, sobre todo de Pativilca, 2 años en Lima y después ahora en Estados Unidos. Era, ¿no?, como ir a Marte, estar en otro planeta, porque en realidad no se entendía nada, yo no entendía las leyes, no sabía nada de lo que estaba pasando en el país, no entendía las noticias, ponía la televisión, no se entendía nada, ponía la radio, solamente la música sí la entendía, pero una linda, ¿cómo se dice?, experiencia de vida, ¿no? Y por ahí empezó mi carrera, siempre la adoré. Siempre amo la música porque un regalo muy grande para mí que Dios usó en mi vida y para verdaderamente bendecir a mi tierra, bendecir a mi familia, bendecir a todos los latinos, y aún estoy vigente en todos los aspectos de mi vida, estoy saludable y me alegro de que estén prestándome sus oídos para conversar un poco de esto. Gracias. No, por favor. Don Alex, yo sé que tenemos que hablar de Weather Report, porque eso es algo muy importante en la historia mundial de la música. Sí, tiene razón. Si usted se mudó de Las Vegas para Los Ángeles, ¿ok? Entonces, ahí es que empezó Weather Report, y tú grabaste el disco más importante de Weather Report. Y para muchas personas que no sepan, aquí el señor presente, Alex Acuña, fue el baterista de Weather Report. Weather Report, la banda más importante que realmente llevó la música
a un nivel muy alto. Inclusive hay una foto que está Alex Acuña, Jaco, Wayne Shorter, Miles Davis, los grandes, y ahí está Alex Acuña. Y es muy importante también que el Perú sepa eso. ¿Usted me entiende? Porque realmente al César lo que es del César. Y eso es lo que yo creo. ¿Nos pudiera decir algo al respecto? ¿Cómo fue esa historia con Weather Report? Sí, voy a empezar. Cuando mi padre le daba las clases a mis hermanos, yo estaba siempre presente y recuerdo siempre esos puntos que él clamaba, que les enseñaba, les decía a mis hermanos, la música tiene tres elementos muy importantes y después agregaba el cuarto elemento. Mi papá le decía, la música tiene que tener ritmo, tiene que tener melodía, tiene que tener armonía y después tiene que ser composición, o sea, improvisación espontánea. Esos son los cuatro elementos. Entonces, cuando yo siempre crecí de esa manera, y la razón por la cual me vine a vivir a Puerto Rico después que Pérez Prado se fue para México, yo me fui a San Juan. Yo quería ir a Cuba, pero mi mamá me dice, no vayas a Cuba porque ahí está Fidel. Entonces, ya con eso entendí todo lo que ella quería decirme. Y y me dice, además anda a Puerto Rico porque así puedes conservar tu residencia porque Puerto Rico es un país libre asociado de Estados Unidos. Los puertorriqueños son americanos, nacen con un pasaporte azul, ¿no? Entonces, claro. Entonces estuve allá, viví 9 años, ahí nacieron mis 3 hijos mayores y me eduqué en el Conservatorio de Puerto Rico. Bueno, no terminé, solamente estuve 3 años en el conservatorio estudiando música clásica y todo eso, pero me sirvió eso más que nada porque yo quería aprender bien a tocar como los del Caribe. Quería tocar bien la tumbadora, el bongo, el timbal, la campana, el güiro, la maraca y todo lo que hay que tocar, la tambora y las bombas de, ¿cómo se llaman? Los tambores de plena y todo lo demás, los panderos de plena y las bombas y los tambores de bomba y todo eso. Entonces, pues tocan igual que en Cuba y eso me sirvió mucho porque también ahí en Puerto Rico venían como Cuba estaba cerrado, entonces Puerto Rico levantó mucho en la cuestión de hoteles, el Marriott, el Hilton, el Sheraton, todos los hoteles grandes que tenía Cuba antes estaban ahora en San Juan. Entonces venía Sammy Davis, Frank Sinatra, Tina Turner, Polanca, todo el mundo venía a Puerto Rico a los hoteles a tocar 2, 3 semanas de show, de conciertos y traían músicos de Nueva York. Y ahí aprendí bastante inglés con los músicos. Me hice amigo de todos los músicos que venían de Nueva York y así aprendí a tocar el jazz. Les hice muchas preguntas, estaba en los ensayos y aprendiendo, escribiendo, siempre tratando de sobre adelantarme, ¿no? Musicalmente. Siempre fui autodidacta y me gusta de esa manera, porque así me continúo estudiando, me he vuelto un músico, un estudiante eterno de la música. Entonces, me preparé bien, 9 años con conservatorio, tocando toda clase de conciertos y shows en Puerto Rico y cuando me sentí cómodo para volver a Estados Unidos, me vine a Las Vegas porque en Las Vegas tenía amigos y tenía más facilidades, como ya tenía familia, tenía facilidades de poder conseguir trabajo inmediatamente a través de recomendaciones. Entonces así fue, me vine a Las Vegas en 1974, abril, en un mes así como el que acaba de pasar. Y al mes empecé a trabajar como baterista de planta del Hotel International Hilton. Ahí toqué con Elvis, con Diana Ross y con Anne Margaret y con todo el mundo, ¿no? Con Olivia Newton-John y todo eso. Entonces, llegaron unos músicos de Nueva York y me invitaron a tocar jazz, porque se habían dado cuenta que yo estaba preparado para tocar esos estilos de música. Y empecé a tocar con ellos y la voz se corrió. Y le dijeron a Weather Report, al director, a Joe Zawinul, le dicen, en Las Vegas hay un peruano que sería buenísimo para el grupo de ustedes. Entonces me llamaron y acepté tocar con Weather Report. Continué viviendo en Las Vegas, pero viajaba con Weather Report la tierra completa. Y tocando con ellos y grabando con ellos. Y entonces ya empieza mi carrera ahí con Weather Report, una música excepcional.
Weather Report era considerado, para más o menos describirlo fácilmente, no solamente musicalmente, pero en fama, como decir, los Beatles del jazz, así de grande. Nosotros tocábamos conciertos para 20.000, 30.000 personas en Europa. Y después en Estados Unidos, en el 77, empezamos a tocar en el Hollywood Bowl, 20.000 personas, tocábamos en todas partes, en lugares grandes nada más, y no, y todo lo demás, la fama, la música, en esa época la gente era muy atraída por lo que se llama la fusión musical, ¿no? Entonces, un grupo que fusionó muchos estilos, y ese disco que hice, bueno, yo hice dos discos, uno tocando percusión que se llama Black Market, ese fue el 75, y el otro en el 76 se grabó Heavy Weather y salió en el 77, ganamos Grammy americano, y además fue hay 5 grupos musicales que quedan en la historia del jazz como los discos Platinum y los más grandes, los que han vendido y los más reconocidos. Está Dave Brubeck, Mal Davis, ¿cómo se llama? El otro es Dave Brubeck, Mal Davis, Duke Ellington, hay uno más, que ahorita no me acuerdo cuál es, y Weather Report. Son 5 de los grandes grupos que han quedado reconocidos para siempre y por siempre, ¿no? Entonces, es un orgullo pues haber estado con ellos y haber aprendido y sobre todo desarrollado. Pero todo esto es verdaderamente una bendición de Dios para mí, para mi vida, ¿no? Porque yo se lo pedí. Desde muy pequeño yo le hablaba a Dios y le pedía lo que estaba en mi corazón. Y a pesar de ser muy, muy pobre económicamente, pero era muy rico espiritualmente. Y mi vida, cuando tuve la oportunidad de conocerlo mejor aquí en Estados Unidos, me acerqué más a él y mi vida cambió totalmente y toda la vida de mi familia cambió totalmente. Yo bauticé a mis padres y a mis hermanos mayores y todos se volvieron cristianos y ahora toda mi familia no solamente es cristiano, sino que están viviendo una vida sana, una vida llena de frutos. Nosotros, yo solamente fui al 5.º año de primaria y ahora todos mis sobrinos son universitarios y hay muchos títulos en la familia y todo eso. Y gracias, por eso que siempre tengo que poner a Dios primero, porque todo eso empezó con mi vida, ¿no? Cuando me trajo Pérez Prados a Estados Unidos, ¿ves? Y si no hubiera venido a Estados Unidos, no hubiera pasado nada de eso, no hubiera conocido a Cristo, ni hubiera tocado con Weather Report, ni hubiera tocado con Ricky Martin, ni con, ni con Plácido Domingo, ni con Diana Ross y Elvis Presley y toda esa gente, no. Paul McCartney, imagínense, en YouTube, jazz, latino, Celia Cruz, Tito Puente, la lista es grandísima, ¿no? Y claro, esas son, como se dice, cuando uno busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás es añadido en nuestras vidas, ¿no? Y Dios me dio muchas añadiduras, ¿no? En mi profesión. Claro. Y esa es la historia linda, ¿no? De haber tocado con uno de los grupos más grandes del jazz en el mundo. Alex, una pregunta. Ya que estamos hablando, ¿qué se siente ser músico, por ejemplo? Si leemos supuestamente de acuerdo a los estándares de la humanidad, el ser músico, hay un profile ya establecido de los músicos, pero si leemos, por ejemplo, ahora que estás hablando de la Biblia, por ejemplo, si nos enteramos quién es el King David, si vemos quién es Salomón, y si vemos o le ponemos atención a los salmos en la Biblia, y algo que me he dado cuenta, que por ejemplo, en la Biblia, por ejemplo en Corintios, en diferentes capítulos de la Biblia, siempre se habla del músico principal,
Y por ejemplo, nunca he visto, no se habla del abogado principal o del arquitecto principal, o etcétera, etcétera. Se habla especialmente del músico principal, mayormente supuestamente los levitas, que eran los que supuestamente iban siempre adelante con la música. ¿Qué se siente ser músico para ti? Ok, muy buena. Lo que acabas de comentar es casualmente algo que no se conoce hasta que uno lo lea y después que uno lo lea, uno lo viva, porque hay que leerla y hay que vivirla, ¿no? Muchos pueden leer la Biblia y pueden leer cualquier libro, pero no viven lo que aconseja. Y es muy fácil seguir la Biblia porque es una decisión personal, además es una también, ¿cómo se dice? Relación muy cerrada, personal entre uno y Dios, ¿no? El cristianismo no es una religión, es algo muy espiritual, basada en el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice, ¿no?, que la gente regular, la gente normal, no va a poder entender las cosas de Dios porque no tienen el Espíritu Santo. Pero el hombre que ha recibido a Cristo, que sigue a Cristo y ha recibido el Espíritu Santo, sobre todo la plenitud del Espíritu Santo, puede discernir, puede entender y comprender las señales de Dios. Entonces, hablando de la música, el rey David, él tenía una unción personal. Fíjate ¿cómo te puedo decir, no? Qué casualidad. Él también tenía 5 hermanos y era el menor. Sí, ahora sí. Entonces, cuando Dios manda a, a Samuel, pues, a buscar a alguien que fuera el rey de, tú sabes, de Israel, de Jerusalén, ¿no? Entonces, el padre de ellos muestra a todos sus hijos. Y entonces, sabes, todos ellos se veían como Superman, como Schwarzenegger, como, no, eran pitones, altos, fuertes, inteligentes. Y Samuel dice, no, no, Dios me ha dicho que hay otro. Ah, no, pero el papá dice, pero él es el pastor que está pastoreando allá las ovejas, él está allá, es menor, no, tráigalo, que quiero verlo. Lo trae y lo ve. Y ni bien lo ve, dice, este es el que Dios me ha señalado para que él sea el rey de Israel. Entonces, ahí empieza, no se dan cuenta, porque David, cuando estaba pastoreando, él tocaba una arpa, tocaba flauta, y además luchaba con los leones y con los osos. Cada vez que los osos venían y querían comerse una oveja, él se los arrancaba de la boca, los mataba, ¿me entiendes? Entonces, sin darse cuenta, él estaba siendo preparado también para la pelea con Goliat, ¿no? Físicamente. En fin, pero el rey Saúl, en esa época, que fue reemplazado por el rey David, cuando la época de Goliat, pues el rey Saúl estaba atormentado con demonios, no poseído, atormentado, que es diferente. Y se dieron cuenta que David tocaba y alguien le dice al rey Saúl, hay un músico que toca y cuando él toca hay paz, hay alegría, es increíble. Sería bueno que él venga acá y tocara para usted cuando usted descanse. Y Saúl dice, ok, tráiganlo. Y lo traen a David y empieza a tocar su arpa. Y Saúl empieza a relajar, a meditar, tranquilo, a ser feliz, porque siempre estaba atormentado. Y en fin, ¿no? Ahí empieza la vida musical del rey David. Y él fue quien escribió muchos salmos. Entonces David tenía muchos, como se dice, muchas virtudes, ¿no? Era hombre normal, era hombre moralmente enamorado de Dios, era hombre, también no era religioso, pero era obediente,
era limpio de memoria, de cabeza, de pensamientos, tenía un corazón noble, muy ancho, y claro, en la tierra no hay nadie perfecto, el único perfecto es Jesucristo, ¿no? Pero a pesar de todo eso, él fue elegido por Dios, entonces Dios lo ungió con muchas cosas, muchas virtudes en sus vidas y cada vez que él tocaba, imagínense. Entonces, para responder lo que me dijiste, lo que preguntaste, el, el amor a la música es espiritual. Entonces, cuando uno la reconoce, de dónde proviene, entonces uno empieza a aplicarla en la vida personal de uno, ¿no? Con una sinceridad, con una disciplina, primeramente con amor y después con mucha perseverancia en practicar, en estudiar y amarla y quererla y saber que es un don, que es un don espiritual en la vida de uno. Entonces, eh, todos esos ejercicios que acabo de mencionar, pues son los que rellenan el corazón de uno y la mente de uno y nos dan ese privilegio de poder entender y poder comprender y, y sobre todo extender nuestros conocimientos para poder realizarnos como músicos profesionales. Desde que yo acepté a Cristo y antes de aceptar a Cristo ya había unción en mi vida porque Dios me eligió desde muy pequeño, pero cuando acepté a Cristo empecé a tocar en muchos grupos de también cristianos, en muchos grupos grandes, grandes, grandes que hemos salido a viajar la tierra completa y son muy reconocidos en toda la tierra, desde Escandinavia hasta Chile, desde África hasta Brasil, cosas por el estilo, ¿no? Integrity Music con Ron Canole, tocamos en muchas partes de la tierra, vendían 15 millones de discos, ¿no? Cosas así por el estilo, videos, hemos hecho muchos videos, 4 videos hemos hecho con ellos, entonces todo eso es en realidad la plataforma que Dios eligió, ¿no? Para nuestras vidas, pero si hay otras preguntas, sinceramente estoy dispuesto porque hay tanto que compartir, ¿no? Sí, exactamente. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Kiki. Yo le decía esto, maestro Alex, porque eh, mucho talento peruano ha cruzado la línea, cogido el avión y su vida ha sido tocada, transformada musicalmente, profesionalmente y han crecido sin imaginarse, sin prever ni siquiera por asomo lo que les esperaba al otro lado del continente, fuera de su patria, ¿no? Le pasó a usted, le pasó a muchos compatriotas peruanos, como por ejemplo esta gran cantante peruana Ima Sumac, ¿no? Es una, Era el número uno. perdón, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, personalidades como estas luminarias, eh, lo que hacen es dar, hacerle ver al ser humano que las puertas están abiertas para hallar el éxito, pero la falta de entrega, la falta de compromiso, la falta de perseverancia, o quizás solamente dejarse llevar por lo banal, por lo común, por lo comercial, ¿no? Es que a veces nos letargan, nos encostran, nos encierran en una cámara y nos tienen ahí en una nube volando de un lado para otro pensando que eso es fama, pensando que eso ya es lo todo, ¿no? Cuando existen otras propuestas, existen otros espacios que nos pueden abrir. Y qué maravilloso escucharlo a usted decir que gracias a la música usted conoce a Dios y que Dios ya le tenía planificada a usted su vida, ya Dios se la tenía armadita, ya Dios sabía qué es lo que usted iba a hacer, ya le tenía ya su ruta, usted no sabía nada, ya Él se la tenía toda construida y lo único que hizo usted solamente fue montarse en la guagua, como le dicen allá, ¿no? Irse y hacer lo que le tocó hacer obedientemente. Y a veces es complicado porque dicen que los músicos pues no son obedientes, ¿no? El músico es un poco descarrilado, pero esa es, digamos, la mirada comercial,
la mirada sencilla, la mirada efímera, que no tiene trasfondo, ¿no? Que no tiene ese peso. ¿Por qué tan difícil de poder hacer posible, de transmitir? Y yo le digo esto, maestro Alex, porque nosotros que trabajamos en cultura vemos a las comunidades reflejando sus danzas, sus bailes, sus ritmos armónicos, cosechando sus verduras. Y mire, ve, estamos en pleno siglo XXI y el Estado ni mira para allá, ni mira para allá las sociedades, y todo sigue tan igual, y todo sigue indiferente, y todo sigue de espaldas. Y la música es un gran vehículo de exposición y de comunicación, que sin conocer hace vibrar y hace enganchar a la gente. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos descubrir ese talento nato en las personas? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuál es la ruta a seguir para poder visibilizar? Yo le hablaba de Ima Suma, que es este personaje talentosísimo, esa diosa de la música, con una voz inimaginable, adorada, venerada, pero con una sencillez y una naturalidad impresionante. ¿Usted qué nos podía decir al respecto? Yo toqué con Ima Suman, acá en Los Ángeles. Ella vino a ensayar aquí a mi casa 2 noches. Yo la recibo en la entrada a la puerta de mi casa y cuando estamos entrando, me dice, ¿y de quién es esta casa? Yo digo, es mía. Es tu casa, ¿sí? Ah, qué lindo. Todos músicos peruanos. Cocho Arbe en el piano, uno de los mejores músicos peruanos, vive en Las Vegas. Ramón Estañaro en la guitarra, es el mejor guitarrista de la tierra, es peruano, vive acá en Los Ángeles. Su hermano Oscar Estañaro, que es maestro, profesor de bajo en Berkeley, en Boston. Entonces los 4 peruanos empezamos a ensayar con ella. Y increíble, ¿no? Yo inclusive le digo, permítame que quiero mostrarles, le digo, señora, antes de empezar el ensayo, quisiera mostrarle que yo soy fanático de usted. Y les mostré todos los discos que ella había grabado, yo los tenía. Y conozco todas las canciones, las he escuchado, no desde ahora, le digo, o sea, hace muchos años. Le digo, a propósito, mi esposa es cantante de ópera también y ella aprendió a cantar quechua fonéticamente y la imita a usted. Y esa es mi esposa Diana, que canta en Los Hijos del Sol. Entonces, me dice, wow, qué bonito, Alex. Como tú dijiste, Sergio, hace un rato, pues sí, ella muy humilde, muy artista, muy elevada, naturalmente, ¿no? Tú la ves y pues tiene una presencia, una con, con- countenance que se ve que verdaderamente fue tocada, ¿no? Pero esos son ya íconos, genios, que cada quizás 1000 años sale uno, ¿no? Ahora, generalmente hablándote, en Perú hay mucho talento. En Perú, eh, como dije al principio, ¿no? Inclusive puse a mi madre diciendo, no, quizás mi hijo puede ser un mecánico o un carpintero, ¿no? Entonces, si hasta mi madre, que era madre de 5 varones músicos y esposa de un profesor de música, no entendía la cuestión artística, musical, esa dádiva que es tan grande de la música, ella vivió rodeada de música toda su vida. Pues mucha gente en Perú por muchos años nunca entendieron que la música en realidad era un arte y que podía ser una profesión profesional increíblemente, no, que podía proveer muchas cosas, no solamente la fama, porque yo personalmente nunca pensé en la fama. Yo siempre, para mí, lo más famoso que existe es la música. Yo no sigo a ninguna persona que haya triunfado en la tierra. Sí, lo considero como que, tú sabes, bien, persona como todo el mundo, talento, grandioso, muchas dádivas, pero
para mí la música es lo más grande, que es la estrella, ¿no? Cuando yo toco para la música. Yo no toco para la gente, ni toco para los músicos. Es para, es para elevando mi glorificación a Dios a través de la música. En fin, el Perú es el único país en la tierra que yo conozco, y yo he viajado toda la tierra, que tenemos la ductibilidad sin saber que tenemos un tremendo conocimiento rítmico, musical, porque somos los únicos en la tierra que bailamos en 3, aplaudimos en 4 y cantamos en 5 a la misma vez. Y esa canción que se la voy a cantar ahora mismo tiene esos 3 elementos rítmicos. La flor de la canela. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ahora viene el 5. Quintillo. Ta, 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 ta. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, ta, 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 ta. ¿Me entiendes? Nosotros somos los únicos en la tierra que bailamos en 3, aplaudimos en 4 y cantamos en 5. Agárrense. Sí, 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 una explicación muy clara. Tú vas a la plaza de armas y tú agarras un grupo de personas. Oye, tú ven para acá. Vamos a hacer la flor de la canela. Todos empiezan a bailar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ta, 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 ta. ¿Me entiendes? Empieza, porque es normal, porque es para nosotros. Ni cuenta nos damos que tenemos una riqueza. Entonces, por eso, el músico peruano es uno de los más dúctiles que existe en la tierra. Nosotros tocamos de todo bien, naturalmente. Ahora, lo que voy a decir es verdad, pero por favor, no estoy nunca mi corazón ha quedado dañado por ninguna mala experiencia o buena experiencia, ni nada por el estilo, porque yo no lo mido de esa manera, no tengo balanza que compara o que... Yo les dije a ustedes que yo solamente estudié hasta el 5º año de primaria. Cuando fui a Lima, yo tenía 16 años, me presenté al conservatorio y lo primero que me preguntaron, ¿estudiaste secundaria? Le digo, no. Ah, entonces no puedes estudiar acá, me dijeron. Entonces no estudié, no me aceptaron en el conservatorio porque solamente había estudiado primaria, ¿no? Entonces cuando estudié en Puerto Rico me preguntaron lo mismo, ahí tuve que mentirle. ¿Estudiaste secundaria? Sí, en el Perú. ¿Quiere que traiga los papeles del Perú? No, está bien, me aceptaron. Y empecé a estudiar música en Puerto Rico. Pero todas esas leyes o burocracias o cosas que existen, no, en realidad está bien, no son literalmente, digamos, realmente son, sí, leyes y qué sé yo, ¿no? Convenios y mandatos y, bueno, en fin, que se tienen que respetar. Pero si tú ves un talento, no, por eso hay que tomar el examen. Si tienes talento, estudia, hay que elevar ese talento. Aquí ahora en Berkeley, en Boston, hay niños de 12 años. Y eso es, y Berkeley es un grado de universitario. Un niño de 12 años estudiando, tocando increíble piano, tocando increíble guitarra, tocando increíble batería, trombón, violín, bajos. Y porque ahora ya se dieron cuenta, ¿no? De que hay que elevar el talento. Entonces, para solamente decir algo que verdaderamente cubre todo lo que quisiéramos preguntar acerca de eso, las escuelas, las universidades, los conservatorios tienen que verdaderamente dejar que el talento se eleve. Si el muchacho tiene talento y quiere ser músico, hay que dejarlo. Por ejemplo, yo tengo unos nietos que tocan increíblemente piano, guitarra, batería, cantan y componen y todo. Aquí en mi casa yo tengo Pro Tools y estudio y ellos vienen y componen todos los días, están aquí en mi casa metidos en el estudio. Y yo no les digo nada, a veces me llaman para tocar con ellos y todo, y nada, porque la música es algo que los mantiene
fuera de la flojera, fuera de perder tiempo con los amigos. En mi familia yo tengo pues 5 hijos, criamos nosotros, y 9 nietos. Y ya mis nietos son grandes, el mayor tiene 24 años. Y por ahí sigue el otro de 22, después el otro de 20, y después la otra de 18, y así cosas por el estilo. Entonces, le damos música y le damos deportes, esas dos cosas. Y entonces ellos han acelerado bastante en las escuelas porque la música es matemática. Y a los niños en mi casa, mi mujer les enseña a tocar el piano y aprenden a leer y no están mirando el teclado, están mirando la música. En inglés, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Así, están tocando las notas y están leyendo. Y eso los prepara para la escuela. Entonces, cuando hacen matemática, conocen muy bien ya a Pitágoras, ¿no? Y hay que darle música a todos los muchachos. Si tienen el talento natural, si quieren ser músicos, hay que dejarlos que sean músicos. Y yo creo que empieza por ahí. Claro, claro, indiscutiblemente. Estamos hablando, Alex, de música y esto es muy lindo. La música es algo muy lindo. Entendemos también que es un espíritu, porque a través de la música se pueden atraer cosas buenas y, como usted lo sabe también, trae sus cosas negativas. Depende cómo se use la música. ¿Cuál es el propósito de la música, ya que estamos hablando de música? Y especialmente, Alex, tú que has tocado con diferentes artistas por todo el mundo y siempre has tocado y ves mucha gente emocionada en los conciertos, etcétera, etcétera. Y a veces uno se pregunta, ¿es la música realmente para entretener? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, bueno, ¿cuál es el propósito de la música para Alex Acuña? Para mí va a ser muy diferente al propósito de otras personas que no son músicos inclusive. Bueno, porque para mí la música fue un don, es lo único que teníamos en mi hogar. No teníamos agua para beber ni arroz para comer, pero teníamos música. Entonces es diferente, ¿no? En mi caso, mis hermanos se educaron musicalmente y se fueron a vivir a Lima para poder sostener a sus familias y poder pagar sus impuestos y pagar todo lo que consumían por el estilo en esas épocas. Igualmente hice yo, pero cuando llego a Estados Unidos, que es un país totalmente elevado en muchas cosas, ¿no? Es un país elevado en educación, en todo, sinceramente. Y no estoy poniendo a nadie debajo tampoco, ni estoy midiendo ni comparando. No soy una persona que comparo. Lo digo eso porque conozco muy bien este país, la cultura. Mi esposa es americana, mis hijos todos nacieron aquí. Hablo el idioma muy bien y conozco la cultura por los años que llevo viviendo y como acaba de mencionar, he tocado pues con todo el mundo, no solamente americanos, europeos, asiáticos, africanos, y de todas partes de la tierra, ¿no? Latinos, estoy con pues, mucho Plácido Domingo y toda esa gente, ¿no? Hemos tocado toda clase de música clásica y música popular. Bueno, la música se convirtió en un negocio millonario. 70, 80, 90. 3 años. ¿Por qué? Porque conozco muy bien. Cuando yo empecé con Weather Report, te voy a dar ese ejemplo. Cuando yo tocaba en el Hilton en Las Vegas con Elvis o con Frank Sinatra, con todos ellos, ganaba $400 a la semana. Te estoy hablando de 1973, 74, 75. Pero para el año 77, cuando yo estaba con Weather Report, en el segundo disco de Weather Report, de $400 a la semana, cambiaron a $4,000 a la semana. En 1977, $4,000 a la semana era bastante dinero. Entonces a eso me refiero. Pongo esa cifra porque el cambio de cifras, el cambio de dólares, de cantidad,
porque se convirtió en una industria millonaria. Entonces, la música que levanta la euforia, que esto y que lo otro. Bueno, puedo explicar todo esto, pero voy a ponerlo de una forma más sencilla, más fácil. El rock and roll tuvo una época grandísima. Ahora casi no existe. Los últimos que famosamente reconocidos en la tierra, aparte del rock and roll fuerte, fueron Phil Collins, Sting, ¿no? Que son personas que, grandes músicos, que han podido verdaderamente grabar linda música y ganar mucho dinero dentro de la industria. Ahora estoy ya metido dentro de la industria. Y ahora ya no existen. Ya están mayores de edad también, y yo creo que algunos, Dios los bendiga, están un poquito delicados de salud y todo eso, en fin. Entonces ahora, en este país, antes de la pandemia, la música popular, la música latina. Ahora, en la música latina hay un montón de estilos. Está la cumbia, está la salsa, está el reggaetón. Y ahora, ¿no? En la época de Pérez Prado eran los mambos, Tito Puente, Tito Rodríguez, Celia Cruz, la Sonora Matancera, ¿no? Y todas las orquestas grandes de esas épocas. Todo eso fue parte de la industria, la evolución musical y la evolución económica. Se vendían 10 millones, se vendían 5 millones. Todos los músicos en Estados Unidos empezaron a vivir bien, empezaron a ganar bien, con mucho trabajo, viajando la tierra completa, aceptados por toda la tierra. Bueno, en nuestro país la salsa es grandísima en el Callao, en Lima, en el Perú, y imagínense, ¿no? Entonces, esa es la industria. Después puedo decir con autoridad que verdaderamente existen 3 o 4 estilos que han quedado, que es para la afición americana, el R&B. Ya el rap está desapareciendo un poco, ¿no? Pero sigue porque la gente todavía quiere esa clase de música. La música le llamamos la música negra de Estados Unidos, ¿no? Entonces está la música latina, pero en la música latina está la música mexicana, está la cumbia, la música colombiana, está la música cubana, está la música dominicana, un montón de estilos que venden, ¿no? Como Juan Luis Guerra, Pablo Milanés de Cuba, y por ahí sigue la lista grande, ¿no? Y Luis Miguel en México, y bueno, todos ellos, ¿no? Que han vendido millones y son millonarios y todo eso dentro de la industria. Sigo repitiendo esa palabra. Y también el jazz, como mencioné hace un rato, pues nosotros empezamos, ya le dije, empecé ganando $400 y en 3 años empecé a ganar $4,000 por la misma cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, la industria creció bastante, ¿ves? Claro, ahora ha cambiado mucho y ahora con la pandemia menos, pero antes de la pandemia inclusive ya había empezado a cambiar, ¿no? Todos los músicos tienen estudios, ahora un CD es más que nada como una tarjeta de presentación. Mira, aquí está mi tarjeta. Nadie te compra un CD, te compran una canción del CD, pero no te compran un CD, a menos que sea tremendo CD. Pero ya casi todo está gratis en YouTube. Bajas los discos que tú desees escuchar. Puedes escuchar la tierra completa, ¿no? Casualmente hay una radio peruana lindísima que toca toda clase, no una sola radio, sino es la radio, si se los digo ahorita, me lo dio una de mis primas de Nueva York, se llama Radio Garden. Ah, mira. No sabía. Increíble, hasta en mi pueblo, en Pativilca, hay una radio donde hablan hasta inglés y tocan toda clase de música en el Perú. Oh.
Apúntenlo, se llama Radio Garden y es gratis, lo pueden bajar. Y en fin, ha cambiado tanto ese sistema ahora, ¿no? Y siempre tengo que poner a Dios porque gracias a Él yo me mantengo actual, trabajando, tocando ahora para las películas, que en realidad es donde el músico ya está a otro nivel, es como un PhD, ¿no? Es como un doctorado, porque ahí hay que entrar como músico ya muy fogueado, mucha experiencia, no solamente el nombre, sino puede entrar ahí, el que no puede, como yo le digo a mis nietos, ¿no? Aquí en esta ciudad de Hollywood, en Los Ángeles, se hacen famosos de dos formas. Y ellos me miran y me dicen, ¿cómo así? Si tocas bien, te contratan inmediatamente, te empiezan a buscar. Si tocas mal, no te llaman. Así que eres famoso de las dos formas. Sí, claro. Hay solamente dos famas. La buena o la mala. Sí. La buena o la mala. La buena o la mala. Entonces dice, uy, sí, así mismo es. Entonces, yo creo, ok, termino con esto. La música latina, la música americana, el jazz no genera mucho dinero. Lo que está generando bastante dinero en la música americana es el gospel, la música cristiana. Sí. Sí, sí. Y también está entrando música étnica de todas partes de la tierra. Casualmente la música peruana ahora mismo se me salió, no sé por qué, le dieron premios a dos peruanos que hicieron una big band, una orquesta grande. Uno de ellos se llama Aníbal Seminario, saxofonista, arreglador, y el otro también saxofonista. Ellos trabajan juntos, tienen una orquesta, tocaron festejos. El otro se llama Lorenzo Ferrero. Estudiaron acá en Estados Unidos, hablan inglés perfecto y español y todo. En Boston y en todas partes estudiaron muy bien, muy bien educado. Y yo estuve casualmente 5 años en los Grammys, o sea, yo estaba en la mesa donde decidían cuáles iban a ser los 6 finalistas, ¿no? En la mesa americana, acá en Los Ángeles, y en la mesa latina, allá en Miami, con los Avaroas, con los hermanos Avaroas. Y me di cuenta que hay bastante política, por supuesto, ¿no? Yo he tenido 3 nominaciones en Los Hijos del Sol, mi disco Tolú y mi disco de percusión que hice para el Grammy americano, Acuarela de Tambores de Alex Acuña. En fin, con esto quiero decir que en esas épocas que yo estaba con ellos me decían, mira Alex, de Argentina envían 2.000 grupos de tango, de Brasil 3.000 grupos de samba, de México a 4.000 discos de mariachis y bandas, de Perú una, Susana Vaca, y ahora tú que vienes con Eva Young. ¿Por qué no mandan más música peruana a los Grammys? Así me lo decían en mi cara. Ahora le dieron a estos muchachos los premios, búsquenlo, en el Grammy Latino. No me acuerdo cómo se llama la banda, pero yo toqué un par de grupos, de números ahí con ellos, y en fin, ¿no? Y casualmente eso es lo que le estoy diciendo allá al Chino Figueroa, le estoy diciendo a Jean-Pierre Mañé, a José Luis Madueño, que hagan música peruana, bien. Por ejemplo, yo hice un disco con ellos que se llamaba Guairuro, buenísimo. Si ese disco sale ahora, Guairuro, o un disco así, ganan Grammy. Pero no se trata de ganar Grammy solamente. La reputación es buenísima, pero ¿cuál es la reputación? Van a decir música peruana. No van a decir ya música latina, porque dicen música brasilera, música cubana. Entonces, música peruana. Los festejos, el landó, las marineras, el huayno, todo eso hay que sacarlo, hay que explotarlo.
no es una buena palabra decir explotarlo, ¿no? Porque enseguida piensan que hay se refiere al dinero, ¿no? Hay que explotar el talento, hay que explotar ¿sabes? Las lindas canciones, lindas composiciones y la musicalidad de los músicos peruanos, que es bastante eh, avanzada en el Perú, ¿no? Y eso es lo que más o menos hemos estado conversando acerca de verdaderamente, pues, darle la oportunidad a la gente joven que tiene, a la gente que tiene talento para que eleven nuestra cultura. Exactamente. Adelante, Sergio, por favor. Gracias, Kiki. Maestro Alex, usted sabe que en televisión tiempo es tirano también. Podemos quedarnos conversando largamente, es una satisfacción, es maravilloso poder escucharlo. Y, eh, y nos ha contado, nos ha abierto su corazón y eso es, para mí es, bendito sea Dios. Y yo le Gracias. agradezco porque usted no sabe las bendiciones que se están haciendo de poder escuchar de su boca una confesión tan profunda y darle el crédito a Dios. Eso es algo que a usted lo realza y obviamente, bendito sea Dios, nuevamente pone en mesa la bendición de Dios, cómo Dios hace las cosas y cómo Dios planea hacer las cosas, ¿no? Y que nosotros solamente somos instrumentos para su mies, somos solamente orfebres, somos solamente eh, 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 parte de esta gran misión que Dios ha querido y que quiere de sus hijos, ¿no? De Amén. reunir, congregar y hacer, de una forma u otra, hacer llegar el mensaje bendito de Él y que eh, no hablar y que se hable de Él, pero con hechos. O sea, ahí está, pues, Alex Acuña, ahí está. ¿Acaso Dios no hace cosas Dios no hace cosas a medias, Dios las hace completas? Ahí está, pues, Alex Acuña, no te estoy hablando de Juanito Pérez ni de acá, no, mira, ahí está, ¿no? Entonces, y eso es maravilloso, porque entonces entonces, ¿quién va a dudar, pues? ¿Quién va a dudar? ¿Quién puede dudar? ¿Quién podría? Nadie podría dudar, ni un ápice, ¿no? Porque se vería eso. Pero yo le quiero dar las gracias, maestro. Gracias de verdad por dejar en alto el nombre del Perú, por hacer lo que hace, por el trabajo y la dedicación que le pone, el amor que le pone, por recibir a los peruanos con esos cariños y esa satisfacción y por enseñarnos un poco la ruta también. Esto es un mensaje maravilloso para las nuevas generaciones y para todos los jóvenes que están mirando el programa y que van a mirar y que estoy seguro que les va a encantar escuchar este sermón a modo de conversación, que es lo maravilloso, maravilloso e ilustrativo, maestro Ale. Gracias. Gracias Gracias. por todo lo grande, por todo lo maravilloso. Quiero decirles también que por favor compartan mi dirección, o sea, mi teléfono, mi email y todo eso. Yo soy un libro abierto. Por favor, dígalos, por favor. Sí, ahí Luis lo tiene, Lucho. No, sí, sí, yo lo tengo. Quique, Lo vamos a poner cuando armemos cuando claro, empezamos a distribuir digitalmente. Alex, de en verdad que Facebook, en sí, en Facebook estoy. Facebook, claro, de verdad que la hemos pasado súper, súper, de verdad que eres una persona especial y Dios te bendiga. Una Gracias. última cosa, Dime, ¿qué consejo espiritual le puedes dar a todos esos Alex Acuña que están en Arequipa, que están en Cusco, Apurímac, en Huancayo, que tienen un sueño? A todos nuestros compatriotas que tienen un sueño, ¿qué consejo espiritual le pudieras dar? qué bonito lo que acabas de decir, porque ya lo dijiste dentro de lo que estabas diciendo. Fíjate, yo tenía 7, 8, 9, 10 años y con mis dos hermanas, una mayor que yo por 2 años y la otra menor que yo por 2 años y mi sobrinito, nos íbamos en Patimir, que era muy famoso por las guayabas y la caña de azúcar. Entonces nosotros nos íbamos, yo me metía a las chacras, como se dice allá, a las huertas, a apañar eh, los melocotones y todo eso, ¿no? Entonces, y agarrábamos la caña de azúcar y pues por lo menos ahí teníamos bastante azúcar.
y comíamos caña de azúcar. Y yo me sentaba con ellos en un cerrito, una pared, y cada vez que pasaba un avión pequeño, ¿no? De esos que están eh, fumigando, algo así, yo les decía a mis hermanas y a mi sobrino, decía, mi sobrino que ahora es pastor de Agua Viva, entonces yo decía, algún día yo voy a viajar la tierra completa en avión. Ya Dios me había dado esa visión, ¿ves? Tú dijiste sueño, yo soñaba y yo deseaba y yo envisionaba, ¿no? El Espíritu de Dios ya estaba, por eso que ha sido un lindo encuentro de poder hablar con ustedes acerca de esto y decirlo ahora de esta forma, de que verdaderamente yo experimenté a muy temprana edad, pero nunca se desvaneció porque siempre quise aprender más, pero también quise aprender más sobre la palabra de Dios. Me la leo todos los días y la leo, la vengo leyendo hace 40 años. ¿Sí? La Biblia cada vez que la abres y lees es nueva. Puedes leerla todos los días y siempre esa página va a sonar diferente, ¿no? Porque es espiritual, pues. Está viva, es la palabra viva, ¿no? Entonces, a los músicos, ¿qué es lo que yo les digo siempre? Si tienen ese deseo, hay un versículo que está escrito en Habacuc 2:3. Dios le dice a Habacuc, escribe todas las cosas que tenga, los sueños, los deseos, las visiones. En esa época las escribían en piedra. Escríbela en la piedra. Aunque te parezca que va a demorar, pero con seguridad Dios le dice, va a suceder. El tiempo cada vez se va a acercar a que tu visión se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede ver el corazón del ser humano. Entonces Dios sabe cómo late tu corazón. Si sabe verdaderamente que lo deseas, que estás verdaderamente no ansioso, sino que estás deseoso de verdaderamente lograr ensanchar tu territorio, alargar tu territorio. Entonces Dios es el único que puede verdaderamente, después de haber diseñado tu vida, que puede alargar, ensanchar tus caminos para que tú puedas verdaderamente caminar libremente en lo que le has pedido, ¿no? Claro, pero para eso se requiere la disciplina. Mi papá me decía, si yo le tengo que decir a tus hermanos, vayan a practicar, entonces quiere decir que ya no, pues, dice, tiene que nacer de ellos ese deseo de practicar. Claro. Como dicen en el Perú, de ensayar, ¿no? Eso tiene que brotar normal, natural. Yo me levanto todos los días a las 6:30 de la mañana y estoy tocando aquí ya, y no tengo que practicar. Bueno, sí tengo que practicar porque es parte ya de la vida, ¿no? Pero en fin, es que me encanta tanto. En fin, y mis nietos son igual, ¿no? Entonces, la disciplina, el amor primeramente por el arte, ¿no? El amor por los instrumentos o el instrumento que quieras desarrollar, el amor por el estilo o los estilos que quieras desarrollar. Hoy día es tan fácil, sobre todo, esta es la mejor oportunidad para cualquier músico de aprender, porque hay tantas enseñanzas en YouTube, en todos los idiomas, para aprender. Ahí te explican todo, ¿no? En Google puedes bajar cualquier libro que quieres, que desees, ¿no? En Google puedes bajar el método que desees aprender. O sea, hay una facilidad. No es como cuando yo aprendí, no había ni baqueta, ni tambores, ni platillos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces uno tenía que tocar las latas. En fin, entonces amor, disciplina, la visión y sobre todo la perseverancia. Y si esas cosas están unidas en tu corazón y uno se lo pide a Dios, como dice en el libro de Mateo 7:7, dice, tócame la puerta que yo te abriré. Pregúntame que yo te contestaré. Y pídeme que yo te daré, dice Dios. Yo hago eso todos los días de mi vida, todos los días. Primeramente, al levantarme, le agradezco. Gracias, Señor, por otro día de vida. Manténme con salud y feliz.
protección sobre mi familia y sobre mi vida y sobre este país y sobre toda la tierra. En fin, pero hay que tener esa devoción, pero es una devoción amorosa, es un deseo, es un sueño de lograr, es un sueño de más que nada, pues, como se dice, emancipación personal, ¿no? Hay que crecer, ¿ves? Si uno se da cuenta que verdaderamente tiene un talento, hay que alimentarlo, ¿no? Y hoy día hay facilidad para alimentar esos talentos, sobre todo en la música. Y en mi caso, pues, cuando comprendí que verdaderamente Dios me había apoyado en todo esto, me había bendecido en todo esto, pues, a la hora de agradecido yo le regreso, le devuelvo todo, ¿no? Escribo canciones todas diseñadas para él, mis composiciones todas son para él y inclusive yo en los discos que he hecho míos personales tengo de invitados a Wayne Shorter, tengo de invitados a Carlos Santana también tocando en mis discos. Yo nunca toqué con Carlos, él quería que yo tocara con él, pero no podía porque yo estaba tocando con Weather Report, pero yo lo invité a que tocara en mi disco y él tocó en mi disco, ¿no? Carlos Santana. Y así, Chicorea y todas esas son amigos míos, falleció ya Chicorea, Herbie Hancock, todos los grandes músicos de esta tierra, de esta ciudad, de este país, de este mundo. eh, Dios hace posible, ¿no? Él prepara tus caminos y te da no solamente la habilidad, pero te da esa facilidad de ser libre y poder comunicarte y poder amar una cosa tan preciosa como es la música. Y a través de esos logros continúa uno pues acercándose más al sueño que uno ya tuvo. Y se realizarán. Hay que dedicarlo con amor. Eso es todo. Muy bonito. Muchas gracias por el consejo. Yo sé que muchos muchachos, muchos Alex Acuña allá en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica completo, estarán escuchando y se van a sentir muy motivados. Muchas gracias, Alex. Adelante, Sergio. Y definitivamente es lo más grande que puede haber cuando una persona que ha recibido tanta bendición y que ha podido construir todo lo que ha construido y ha podido despertar y darse cuenta que el que ha hecho posible que toda esa construcción sea una realidad es la mano de Dios. Eso es importante, eso es grande, porque entonces uno se da cuenta que es Él el gran arquitecto de todo y que todo lo que ha salido ha sido porque Él ha querido, ha sido su bendita mano y es el que ha puesto todo en el lugar correcto y exacto. Solamente hemos sido instrumentos y eso es bueno, porque así también estamos levantándole la moral al pueblo, levantándole la moral a los jóvenes, levantándole la moral a la juventud que anda descarriada, que no sabe, que no le encuentra un sentido a su vida, que no le encuentra un para qué, encuentra un cómo, encuentra un por qué, pero no encuentra el para qué. Y eso es importante cuando uno encuentra el para qué y se aferra a ese para qué y continúa una vida de éxitos, ¿no? Maestro Acuña, gracias por su presencia, gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero darle las gracias también a mi productora, la comunicadora Delia Reyes Otárola, por el excelente trabajo que hace frente al Canal Cultural del Perú como directora general, y a ustedes, amigos televidentes, que siempre nos regalan su presencia. Y yo te pido algo importante, compártelo, dale like, porque así estarás compartiendo educación y cultura, tanto que necesitamos compartir cultura y tanto que necesitamos compartir estos mensajes tan maravillosos, sobre todo venido de un maestro, de un ícono, de una enciclopedia viva, no solamente de la música, sino de la propia vida, de la vida del ser humano, que es el maestro Alex Acuña con su talento. Muchas gracias. Nos vemos, Kiki, nos vemos en un próximo programa. Kiki, gracias. No, Alex, te quiero mucho, muchas bendiciones, cosas hermosas para tu vida. Gracias. Vamos para adelante. Ahí estamos, continuamos. Continuamos. Chao, Sergio. Chao. Chao, maestro Alex. Bendiciones. Gracias. Saludos.